Y arrancamos con esta que es la lección 28, 28 de 39. Vamos avanzando y como lo hemos dicho antes, cada una de estas sesiones están ligadas, pero a la vez son independientes. Curiosamente, las que hemos visto de forma más reciente están estrechamente ligadas porque tienen que ver con asuntos económicos. En esta ocasión tenemos como lección 28, cobrando a nuestros deudores. Este es un tema vital, como ya lo decíamos. Y nos dice el desafío, que es la introducción a nuestro tema. Uno de los problemas más difíciles para el comerciante cristiano o el empresario cristiano es el otorgar créditos a otras personas. El no cobrar las deudas pasadas, lo que se llama cartera vencida, literalmente puede matar su negocio y ocasionar un tumulto interminable de problemas y de estrés. Bueno, esto que dice, evidentemente, no es ningún secreto. Sabemos que estamos ante una situación apremiante si estamos vendiendo y no estamos cobrando. Necesitamos cobrar. Forma parte de la naturaleza misma de los negocios. Sin embargo, vean lo que nos dice el segundo, en esta ocasión, de 3 párrafos que tiene el desafío. Suelen venir 2, en esta ocasión viene un poco más amplio. Es interesante observar, en el pasaje mencionado anteriormente, cómo responde Jesús a las preguntas de Pedro sobre perdonar a alguien que pecó contra él. Y bueno, se refiere en este caso a Mateo capítulo 18, versículos 21 al 35, que es la lectura bíblica sugerida para esta lección. Y vamos a ella. Vean lo que dice la escritura. Mateo capítulo 18, comenzando en el verso 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo que hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no le pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquí aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, es decir, tomándolo, agarrándolo, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó a la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole a su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo. Hasta ahí se me cortó, déjenme ver, de todo. Este es un pasaje muy conocido. Lo conocemos como los 2 deudores. Y nos presenta un escenario en donde vemos a 2 personas, los 2 deben, pero resulta que uno debe mucho y el otro debe poco. La palabra que me faltó agregar ahí dice: si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Y entonces tenemos estos dos deudores. Bueno, nos pone aquí en la versión que leí las cantidades, pero no tenemos mucha idea de cuánto sea. Otras versiones, por ejemplo, la Nueva Traducción Viviente, va un poco más allá y trata de decirnos más o menos de cuánto dinero se trataba. Por ejemplo,
dice el versículo 24, en el proceso le trajeron a uno de sus deudores, que le debía millones de monedas de plata. Y nos dice aquí que en el original se refiere a 10,000 talentos, que más o menos representarían 340 toneladas métricas o 375 toneladas de plata. ¿Cuánto es eso? Pues muchísimo. Eso es lo que nos está tratando de decir la Escritura. Más allá de exactamente cuánto dinero, algunos dicen serían millones de dólares actuales, representaría eso, representaría millones de dólares, representaría mucho dinero. ¿Cuánto era exactamente? No es lo más relevante, sino que debía mucho. Pero este que debía mucho recibió misericordia de su acreedor. ¿Por qué? Hay un argumento, porque le rogó. Y luego resulta que este sale, se encuentra con alguien que le debe a él y más adelante pues nos dice que le debía poco. Tenía una deuda mucho menor con él, pero resulta que este no le quiso condonar la deuda, no le quiso perdonar lo que le debía y entonces le obliga. La gente escucha eso, va con el hombre poderoso, con el que perdonó la gran deuda, y cuando este hombre se entera de que este siervo suyo no fue tan generoso como él, entonces decide el que pague cada centavo que le debe. Dice que le manda a los verdugos y lo obliga a pagar. Ahora, es muy interesante que esta historia se da en un contexto, se da en el contexto de las preguntas a las que se refiere aquí el material, como las preguntas de Pedro. Regreso yo al desafío. Y dice el párrafo número 2, es interesante observar en el pasaje mencionado anteriormente, que es este que acabamos de leer, cómo responde Jesús a las preguntas de Pedro sobre perdonar a alguien que pecó contra él. Y bueno, la pregunta propiamente que le hace Pedro, las preguntas que le hace Pedro, las vemos ahí en el versículo 21. Quiero repetirlas. Dice, entonces se le acercó Pedro, estoy leyendo la Reina Valera. Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo que hasta 7, sino aún 70 veces 7. Y ese es el meollo del asunto, es a donde vamos. Número 1, ¿por qué razón Pedro le preguntaría a Jesús si había una cierta cantidad de número de veces en las que se podría perdonar a alguien? Esa es una pregunta que si tratamos de entender un contexto, como que rompe la lógica. Es posible, se requiere, se necesita, se debe de estar contando las veces que se le pide perdón o se le perdona a alguien. Bueno, resulta que hay toda una historia detrás de esa pregunta y tiene que ver con una enseñanza que se desprende del Antiguo Testamento, en particular del libro de Amós. Amós, en el capítulo número 1, nos relata o nos ofrece 4 pasajes que parecen indicar que Dios sí cuenta las veces que perdona un pecado. Amós capítulo 1, versículo 3 dice, así ha dicho Jehová, estoy leyendo la versión Reina Valera, por 3 pecados de Damasco y por el 4 no revocaré su castigo, porque trillaron a Galaad con trillos de hierro. Dice el versículo 6, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Gaza. En el versículo 3 nos hablaba de Damasco. Damasco es un pueblo. Recordemos, por ejemplo, que el apóstol Pablo iba camino a Damasco cuando tiene un encuentro con Cristo. Se refiere a ese pueblo. Acá se refiere a otro pueblo que es Gaza. Y por el 4 no revocaré su castigo. Básicamente está diciendo, a ese pueblo de Gaza, yo lo perdono 1, lo perdono 2, lo perdono 3 veces, pero no lo perdono 4 veces por el mismo pecado. Dice, porque llevó cautivo a todo un pueblo para entregarlo a Edom. Amós capítulo 1, versículo 9 nos dice, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Tiro, otro pueblo, acordémonos de Tiro y de Sidón, dice, por 3 pecados de Tiro y por el 4 no revocaré tu castigo, porque entregaron a todo un pueblo cautivo a Edom y no se acordaron del pacto de hermanos. Y finalmente, Amós capítulo 1, todos estos están en el capítulo 1, pero ahora en el versículo 11 dice, por 3 pecados de Edom y por el 4 no revocaré su castigo, porque persiguió a espada a su hermano y violó todo afecto natural. Y en su furor le ha robado siempre y perpetuamente ha guardado rencor.
Bueno, resulta que en los días de Jesús, en los días que Jesús caminaba sobre la tierra, había una enseñanza rabínica que indicaba que a una persona se le podía perdonar un máximo de 3 veces por un mismo pecado, pero no 4. ¿Por qué? Porque si Dios no había perdonado la 4ª vez a estos pueblos que acá se mencionan, pues ¿quién era un simple humano como para perdonar más que Dios? Y entonces la pregunta de Pedro va en ese contexto. Una persona peca y recibe perdón, pero ¿hasta cuántas veces? Los rabinos dicen que hasta 3, es lo máximo. Pero Pedro se está dando cuenta que en el mensaje de Jesús es ir la otra milla. Les fue dicho, pero yo les digo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Si antes perdonábamos hasta 3 veces, ¿será que ahora perdonamos el doble? ¿Será que ahora perdonamos 6 o 7? El número perfecto quizá. Quizá algo así pasó en la mente de Pedro. El asunto es que él ofrece un número y el número es 7. Se debe de perdonar hasta 7 veces al que peca contra mí. Y entonces Jesús responde categóricamente, no, Pedro, no es correcta esa enseñanza. No se deben de estar contando las veces que se perdonan. Se debe de perdonar, dice, hasta 70 veces 7. ¿Cuánto es 70 veces 7? Bueno, increíblemente es un tema que ha desatado la polémica a lo largo de la historia. Obviamente 70 veces 7 son 490. Y obviamente pues sería muy complicado estar contando 490 veces que le perdonamos a alguien. Y habrá, y conozco a algunos que dicen, no, es que se refiere a que son 7, o sea, 70 veces el número 7. Es una cantidad increíble. La realidad es que nos está básicamente diciendo, Pedro, debes de tener un corazón perdonador. No puedes andar contando el perdón. Y esa es la cuestión. Ahora, si alguien peca contra mí, no pagándome lo que me debe, no solamente no me está insultando, ofendiendo, no solamente me está diciendo una mentira, sino que está robándome, quedó de pagarme y no me paga, ¿qué es lo que tendría que hacer? ¿Tendría que perdonarlo per se? ¿O cuál es la enseñanza que nos da la Escritura? Vuelvo al desafío. Sigo en el número 2, en el párrafo número 2. Jesús responde narrando la parábola de un administrador implacable. Y entonces es lo que hace Jesús. Le dice, mira Pedro, para que se entienda la cosa, debes de tener un corazón perdonador, y ahí te va la historia de estos 2 hombres. Uno debe mucho, el otro debe poco. El que debe mucho resulta que recibe perdón de un hombre que tiene un corazón perdonador, pero él no tuvo un corazón perdonador. Ese es el problema. Ese es el problema. Cuidado con no tener un corazón perdonador, Pedro. Digamos, parafraseando, y por cierto, mucho la respuesta de Jesús. Nos dice aquí el material, se ha calculado que la deuda de este siervo era más de $1 millón en dinero contemporáneo. Bueno, obviamente, más de 300 toneladas de plata, sin lugar a dudas, sería más de $1 millón. Ahora, ¿cómo se le podría cobrar a un sirviente una deuda de $1 millón? Esa es una gran pregunta. Es decir, ¿cómo fue posible que una persona, un siervo, alguien de ese pueblo, debiera tanto dinero? ¿Qué condiciones se dieron para que recibiera tal crédito? ¿Con qué lo estaba él amparando? Y de alguna manera, ¿qué tan sabio fue darle tanto dinero? ¿Y cómo pudo un sirviente llegar a tener semejante deuda? Nos dice aquí. Hoy hablaremos de las personas. ¿Qué nos deben? Y cómo cobrar a los deudores morosos. Entendiendo el hecho, ante todo, de que somos discípulos de Jesucristo. Y este es el asunto. Vamos a hablar acerca de cómo cobrar una deuda desde la perspectiva de ser un seguidor de Jesús. Entendiendo que nuestros negocios están diseñados para darle gloria a Él. Ahora, cada uno de estos materiales nos ofrece en el desafío una introducción al tema, pero luego llegamos a la parte álgida que se llama reacción. Como lo he dicho en otras ocasiones, ya son planteamientos en donde va a cuestionarnos y va a desatar el que podamos en grupos pequeños, el estar desarrollando el tema.
Vean lo que nos dice la reacción en el punto número 1. En los negocios, involuntariamente nos convertiremos a menudo en prestamistas. Claro está, preferimos que esas transacciones fueran hechas al contado, pero para asegurar una venta, voluntariamente extendemos crédito esperando que la deuda sea pagada lo más pronto posible, o yo diría al menos en el acuerdo establecido. A la luz de lo que nos enseña Lucas, capítulo 6, versículos 30 al 35, analicemos si debemos extender crédito a cualquier persona. ¿Cómo podemos glorificar a Dios ofreciendo voluntariamente crédito a nuestros clientes? Aquí lo que nos dice la reacción es algo muy elemental. Yo creo que cualquiera de nosotros de entrada estaría muy dispuesto a tener negocios que operaran cobrando estrictamente sin crédito, cobrando al contraentrega, por ejemplo. Pero la realidad es de que hoy por hoy hay negocios que inclusive tienen por renta, por rentabilidad, por, digamos, el ejercicio de su rentabilidad es la venta del crédito más que la de un producto, aunque aparentemente sean comercializadores. Te venden televisores, te venden computadoras, te venden teléfonos celulares, teléfonos móviles, pero en realidad lo que quieren es venderte un crédito. Y entonces te dejan ese insumo a un costo altísimo que pagas con abonos chiquititos. Ahora, muchos de nosotros estamos posiblemente en un negocio diferente, en donde prestamos un servicio, en donde vendemos un producto, donde comercializamos algo o producimos algo, y si alguien nos pagara de contado, sería una maravilla. Pero a veces nos vemos en la penosa necesidad de extender créditos. Y aquí nos dice, a la luz de lo que nos enseña Lucas, capítulo 6, versículos 30 al 35, analicemos si debemos extender crédito a cualquier persona. ¿Qué nos dice Lucas 6, 30 al 35? Dice, a cualquiera que te pida, dale. Al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis, perdón, es una afirmación, y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis, atención, aquí mete la palabra prestar, y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande. Y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Bueno, aquí el asunto parece ser que la cuestión se pone muy difícil, porque si manejamos un negocio, así como dice Lucas 6:30, pues la gente al final no nos va a pagar nada y vamos a tener que cerrar ese negocio, vamos a terminar tronando, como decimos en México, vamos a terminar en bancarrota. Y entonces, Lucas capítulo 6 al inicio nos dice algo muy interesante. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Es evidente que Lucas capítulo 6 no nos está hablando acerca de cómo manejar un negocio, sino de tener un corazón dispuesto, un corazón generoso como cristianos. Pensemos, por ejemplo, una persona que nos pide en la calle. Conozco personas que dicen, jamás le des a un indigente porque estás fomentando que siga siendo indigente. Hay niños que piden en la calle y cuando lo estás haciendo, estás fomentando que esos niños sigan ahí. Hay quienes dicen, no, si te pide el niño, dale, porque si él llega a su casa o llega con la persona que lo está mandando y no lleva nada, le va a ir muy mal, lo van a golpear, lo van a lastimar. Son situaciones muy, muy complicadas. Sin embargo, conozco otras personas que dicen, la Biblia dice a cualquiera que te pida, dale. Punto. Eso dice, le doy, pero no dice que le dé dinero. Y entonces viene alguien y me pide, le doy. Pero ¿qué tal si en lugar de darle dinero, por ejemplo, pensando en un indigente, le doy un sándwich? Le compro un sándwich y entonces se lo doy. Conozco personas que llevan cosas consigo por si les piden.
No te voy a dar dinero porque lo puedes utilizar para droga. No te puedo dar dinero porque no quiero que estés en la calle, pero entiendo que puedes tener hambre y te doy. Y conozco, por ejemplo, un caso de una persona que vio a un chiquitín que pidió en la calle y se sintió muy conmovida y recordando este versículo fue y le compró un sándwich y luego regresó y se lo dio. El niño lo tomó muy contento, pero ella se fijó que no se lo comió. Y en la tarde, cuando pasó por ese mismo lugar, habían pasado muchas horas, porque de hecho esta persona iba camino al trabajo. Ya de regreso, increíblemente, encontró que el niño seguía pidiendo y el sándwich que le había comprado no se lo había comido, seguía sobre la banqueta. Y se quedó tan sorprendida. Entiendo que lo que hay detrás de la gente que nos pide, por ejemplo, en las calles, puede ser muy grotesco y que muchas veces pues no vamos a saber exactamente todo lo que hay. Uno de los miembros más activos del CBMC en México, él habla mucho de este principio y él dice, yo siempre traigo una moneda en el carro, una bolsa con monedas en el carro, y respeto lo que dice Lucas 6:30, al que me pida le doy, y no importa quién me pida, no importa para qué lo va a usar, ese es asunto de él y de Dios, yo le doy. Puede haber divergencia, sin embargo, la pregunta es, ¿esto quiere decir que en mi negocio yo le voy a dar crédito a cualquier persona? No, ese es un asunto muy diferente. Lucas 6 no nos está hablando acerca de cómo manejar un negocio, definitivamente. Vean lo que nos dice la reacción en el punto número 2. ¿Debe un cristiano cobrar interés? Considere lo que nos enseña Deuteronomio capítulo 23, versículos 19 al 20. Por un lado podemos decir, me deben lo que es un servicio que se le prestó, un bien que se le vendió. Aquí la pregunta va más allá. ¿Se debería de cobrar además un interés? ¿Qué nos dice Deuteronomio? El Antiguo Testamento habla mucho del tema, mucho, mucho más que el Nuevo Testamento. Dice el versículo 19, no cobres intereses, lo estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente, no cobres intereses por los préstamos que le hagas, atención con esto, a otro israelita. En el Antiguo Testamento hay una clara y marcada evidencia de que entre judíos, aquí dice israelita, y esto pudiera trascender desde la perspectiva de Deuteronomio 23 a los judíos mismos. Recordemos que en Israel, los que nacen ahí son israelitas, no todos son judíos. Hay gente que nace en Israel que practica otros cultos, hay agnósticos, hay ateos, hay católicos, hay evangélicos, hay ortodoxos. Por ejemplo, un caso es Benny Hinn. Benny Hinn nace en Tierra Santa, pero su familia practicaba el cristianismo ortodoxo y él fue criado en un colegio católico. Israelita, pero no era judío. El asunto es que aquí dice, no le cobres intereses a otro israelita. Entonces ya iría más allá de que a lo mejor otro ni siquiera es judío. Y aún así dice, no le cobres interés. Sea que le prestes dinero, alimento o cualquier otra cosa. Si se fijan cómo en Deuteronomio deja claro que el préstamo o el dar no implica necesariamente dinero. Por esa razón dice, el que te pida, dale, sí, le voy a dar, pero no le voy a dar dinero, pero sí le voy a dar. Le voy a dar algo, le voy a dar una solución, le voy a dar un trabajo, le voy a dar una oportunidad, le voy a dar un sándwich. Continúo en el versículo 20, estoy en Deuteronomio 23. Puede cobrar intereses a los extranjeros. Puedes cobrar intereses a los extranjeros. Este es el asunto. El israelita israelita con israelita no se cobran intereses. Al menos es lo que la escritura dice. Pero a las otras naciones, bendito Padre Celestial. Sin problema. Puedes cobrar intereses a los extranjeros, pero no les cobrarás a los israelitas, para que el Señor tu Dios te bendiga en todo lo que hagas en la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer. El tema de la deuda es realmente muy vasto y el tema del interés prácticamente es otro tema en sí mismo. Aquí en el material los ponen en la misma bolsa, en el mismo paquete y en buena medida lo vienen porque representa un dinero que cobrar. Puntualmente, en el Antiguo Testamento dice no cobrarle dinero a los israelitas. Ahora,
Aquí pongo como referencia dos cosas muy interesantes. Esta es una página, la van a tener ustedes ahí en pantalla, que se llama torah.org.ar. Como sabemos, en Argentina hay una enorme comunidad judía. Hay judíos en todas partes, a pesar de que no son tantos, son cosas como de 13 millones alrededor del mundo. Y es increíble que hayan matado 6, casi la mitad de los que hoy hay en los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, pero hoy en día son cosas como de 13 millones, digo. Sin embargo, aunque los hay en todas las naciones, pues hay algunos países en donde hay comunidades muy grandes de judíos, y una de ellas es Argentina. Esta página está en español y esta página es argentina, y en donde hay enseñanzas de un rabino que se llama Daniel Oppenheimer. Y Daniel Oppenheimer va no solo a la Biblia, sino a algunos otros escritos judíos en donde habla propiamente acerca de los préstamos y del interés. Voy a citar algunas cosas nada más para entrar en contexto en la forma en la que lo manejan, y sobre todo para entender cuál es la esencia, digamos, del espíritu de lo que nos enseña Deuteronomio, capítulo número 23. Esto está tomado de un libro que se llama La vida de tu hermano, que es un libro de cuestiones, me supongo yo que es de negocios, dice leyes y preceptos para judíos. Y entonces dice, número 1, es un precepto importante facilitar un préstamo a un necesitado. Fíjate la mentalidad del judío. Ojo, aquí no solamente es israelita, aquí sí estamos hablando de personas que practican el judaísmo y el judaísmo ortodoxo, porque hay muchas fracciones dentro de los judíos. Es un precepto importante facilitar un préstamo a un necesitado, constituyendo esto una mitzvah aún más valiosa que la caridad. Y entonces dice, si tú ves una persona que necesita, es decir, si ve a otro judío que necesita, préstale. Si se trata de un pariente necesitado, este tendrá procedencia a otros menesterosos. Y aun si se prestara a una persona adinerada que requiere el préstamo, esta situación está incluido en el precepto, como así también brindarle apoyo verbal y aconsejarlo adecuadamente. Y pone ahí la cita de dónde lo toma, que no es la Biblia. Si el acreedor sabe que no habrá posibilidad de cobrar la deuda del deudor, ojo con esto, es preferible no prestar. Y aquí quería llegar. Si vemos lo que dice Lucas y manejamos nuestros negocios como al que te pida prestado no se lo niegues y al que no te quiera pagar no le cobres, pues vamos a tronar. No, nuestro negocio no va a prosperar. Aquí encontramos la esencia de lo que realmente está diciendo Lucas. Se refiere a una persona que tiene necesidad. Dale. Y si no te puede pagar, no le cobres, por supuesto. Pero cuando estamos haciendo negocios, verifica a quién le vas a soltar mercancía, a quién le vas a dar servicios y verifica que sí te pueda pagar. Si el acreedor, es decir, si tú que vas a dar el dinero, te das cuenta de que el deudor no va a poder pagarte o no va a tener la capacidad de pagarte, ojo, es preferible no prestar. El hermano Enrique Cepeda nos ha compartido en alguna otra ocasión un principio que él maneja. Y básicamente este principio es muy parecido a lo que acabamos de ver aquí en esta filosofía judía. Y es, dice él, yo prefiero no prestar. Si alguien me pide, si viene alguien y me dice, oye, ocupo tal cantidad, yo prefiero no prestarle, pero sí le doy. Al que te pide, dale, dice la escritura. Pero no me dice que le dé todo lo que me pide. Y entonces dice, viene una persona y me pide $1,000. Si esa persona me pide prestados $1,000, es factible que yo termine perdiendo $1,000 y perdiendo a la persona, perdiendo la amistad, perdiendo la relación. Quizá le voy a donar $200. No le puedo donar, y si le puedo donar los $1,000, se los dono. Pero si solo le pudiera donar, digamos, $200, se los doy en calidad de donativo. No me los pagues. Son tuyos
¿Por qué? Porque lo más importante es la relación. Va a quedar la relación sana si la persona ya no se ve en la situación de quedar mal porque no me pagó. No tienes nada que pagarme. Aquí está, se lo dono. Y si la persona requiere $1,000 y yo le di 200, por ejemplo, pues ya solo le faltan 800. Y entonces tendrá oportunidad de conseguir con más facilidad menos dinero. Y aquí está esto, no me debes nada. Este es un principio que yo mismo he aplicado, se lo aprendí al doctor Enrique y para mí ha sido una bendición. Los hebreos van más allá todavía. Vean esta página que les estoy poniendo, se llama Hebrew Free Law and Society. Básicamente significa sociedad hebrea de el préstamo, digamos, libre de intereses. Improving lives through lending, como mejorando o apoyando vidas a través de los préstamos libres de intereses. En esta página, que es propiamente la plataforma de toda una sociedad, investigan si las personas que están solicitando son en efecto judíos y cuando resuelven que sí, entonces le prestan, pero fíjense lo que dice acá. Esta organización presta libre de intereses para ayudarte en situaciones de emergencia, inversiones en tu educación o para arrancar negocios pequeños, iniciar tu familia y más. Son muy específicos. Ayudamos a judíos y los ayudamos en estas situaciones. Y esta ayuda se hace a través de préstamos, es una red de préstamos libres de intereses. Entonces, nosotros debemos de saber que no estamos sujetos al Antiguo Testamento. Nosotros vivimos en la gracia, pero es evidente que la gracia va más allá de la ley. Si en la ley dice que no cobres intereses, en la gracia menos, pero por supuesto que mucho menos. Y entonces, regreso a la reacción número 2. ¿Debe un cristiano cobrar intereses? Considere lo que nos dice Deuteronomio capítulo 23, versículos 19 y 20, que es lo que acabamos de leer. La respuesta sería no cuando lo estamos haciendo a personas de nuestra comunidad, sin lugar a dudas. ¿En qué casos puede un acreedor tomar ventaja de la gente? ¿Qué nos dice Proverbios 28, versículo 8? Vean cómo nos lo expresa la Reina Valera. El que aumenta sus riquezas con usura y crédito, perdónenme, se me movió aquí totalmente. Justo se me movió. Acá está. El que aumenta sus riquezas con usura y crecido interés, para aquel que se compadece de los pobres, las aumenta. Lo leo en la traducción lenguaje actual. Al que presta dinero y luego exige que se lo devuelvan el doble, Dios le quitará todo y hará que alguien de buen corazón se lo dé a los pobres. Básicamente, detrás de los intereses, muchas veces encontramos un terrible abuso. Si recuerdan las sesiones anteriores, si no valdría la pena que las escucharan, Dios trata de evitar que nosotros caigamos en el pago de deudas, en el pago de intereses, porque es muy clara la escritura y dice que el que debe es esclavo del que presta. Y entonces, aquí el asunto es, Dios no quiere que seamos abusados, pero tampoco quiere que seamos abusivos. Ahora, reacción número 3. Vean la pregunta, qué fuerte. ¿Somos responsables de permitir que la gente se sobrepase en sus finanzas? La respuesta es sí, en alguna medida. No en todo, obviamente cada quien es responsable de sus propias finanzas, pero si en mi negocio yo le estoy dando crédito a alguien que me debe, yo le estoy soltando más mercancía a alguien que no me ha pagado la que ya se llevó, pues estoy cayendo en una falta de sabiduría, en una negligencia que va a llevar no solamente a esa persona a tener más deudas, sino a yo tener más cartera vencida, a tener más cantidades sin poder cobrar. Ese es un problema en el que no solamente lo estoy metiendo a él, sino que me estoy metiendo yo. Sí, soy responsable de decidir a quién y cuánto se le va a dar por crédito. Vean lo que nos dice la siguiente pregunta, la reacción número 3.
¿En qué casos no extendería crédito a una compañía o una persona en necesidad? Bueno, aquí nos pone el planteamiento de que es una necesidad. Cuando es una necesidad, debemos de tener un corazón generoso, dispuesto, misericordioso. Más bien debemos de averiguar si hay una verdadera necesidad y si no la hay, no complacer con ello, porque estaríamos básicamente cayendo en una situación en la que nos vamos a meter en un problema. Reacción número 4. ¿Qué haría si alguien no puede o no quiere pagar una deuda? ¿Qué quiso decir Jesús en la oración modelo? Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Bien, este es un tema interesantísimo. Alguien no puede o alguien no quiere. Eventualmente, el que no quiere nos va a decir que no puede. Pudiera, si digamos, es desleal para pagar, ¿quién nos dice que también no está mintiendo? Eventualmente pudiera ser que nosotros no nos diéramos cuenta al 100% si es simplemente alguien que no puede o alguien que no quiere. ¿Qué deberíamos de hacer? Deberíamos de ir a algún consejo bíblico en particular. Deberíamos de demandar, por ejemplo, en una situación así. Sabemos que la Escritura en el Nuevo Testamento nos dice, cuidado con las demandas entre cristianos. Voy a 1 Corintios capítulo número 6 y luego a partir del versículo número 1. 1 Corintios 6, 1. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar el mundo, y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicios sobre esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia, para avergonzaros, lo digo. Pues que no hay entre vosotros sabio, ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta entre vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Ahí vemos varias cosas. Una de ellas es que claramente está diciendo el escritor que si tenemos un problema con un creyente, debemos de cuidar de no ir a juicio. Aquí hay dos grandes posiciones dentro de la teología o dentro de las teologías cristianas. Una es que se refiere a todo tipo de asuntos. Si yo tengo un problema con alguien que es cristiano, entonces ve y repréndele estando tú y él a solas. Si no te hace caso, ve y lleva testigos. Si no te hace caso, llama a la iglesia. Y si no, finalmente tenlo por gentil y publicano. Otra posición de este mismo pasaje es que no se refiere a todo tipo de asuntos, se refiere estrictamente a asuntos que son de la iglesia. Si es un asunto que no es de la iglesia, es decir, un hermano de la iglesia le compra a otro una propiedad y luego no se la paga, ese no es asunto de la iglesia. Ese es un asunto de unos negocios entre ellos y en tal caso no aplicaría 1 Corintios 6. Es lo que yo creo. Yo creo que 1 Corintios 6 está hablando de asuntos de la iglesia. Sin embargo, en el versículo 7 nos da otra vez la esencia del espíritu del corazón de Dios. Y dice, ya de por sí es una falta entre vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. Tienen un problema, y conozco casos terribles, donde hay un asunto de problema de la iglesia, asuntos de la iglesia, y no se ponen de acuerdo y van y demandan ante tribunales, digamos, seculares, civiles, un problema de la iglesia. Conozco un caso muy recientemente en donde el juez dijo, señores, esto no es asunto legal, eso es un asunto de ustedes, de la iglesia, pónganse de acuerdo. Es una vergüenza eso, es algo terrible, pero ocurre. Y luego dice, ¿por qué no sufrís más bien el agravio? Y aquí está el asunto. El corazón que tiene toda su confianza en Dios, eventualmente podrá darse cuenta en algún momento determinado que vale la pena no seguir peleando por eso y sufrir el agravio. Es decir, ya no me pagues. Vean, reacción número 5.
¿Qué pasos seguiría al tratar con un individuo que se retrasa en cubrir sus deudas con usted? Bueno, les quiero poner aquí en pantalla rápidamente algo que suelo enseñar en cursos sobre cobranza. No principios bíblicos de la cobranza, sino cursos que enseño en empresas para que no tengan cartera vencida. Estoy convencido de que una empresa no puede vivir si regala sus servicios o su producto. Algunas de las causas por las que tiene cartera vencida es porque a veces la empresa ha fallado en la calidad de su servicio. Ha hecho algo mal y entonces, pues, una medida de prevención, que es lo que estoy poniendo en la columna de la derecha, es, pues, se requiere una coordinación total entre los departamentos de ventas, de crédito, de facturación, de logística, hacer las cosas bien para no meterse en problemas. Si está fallando la calidad, si está fallando la información, si el producto está defectuoso, bueno, eventualmente el cliente no va a pagar. Ahora, ¿cómo lo solventamos? Pues hagamos un buen proceso, hagamos un buen producto, hagamos lo mejor, escojamos buenos clientes, entreguemos a tiempo, tengamos buenos productos y evitemos que el cliente tenga de alguna manera motivos como para no pagar. Número 2, créditos mal soportados. Eventualmente tenemos la necesidad de dar algún plazo, 30 días, 45 días, 60 días, en fin. Pero a veces fallamos en investigar de manera efectiva. Con tal de vender se le da crédito a cualquiera. Ese sí que es un problema. Ahí falla la diligencia. Ahí estamos fallando en nuestra empresa en hacer una labor correcta, una labor adecuada. A veces fallamos en hacer un buen cálculo de la capacidad de pago. Entonces, como medidas de prevención, tengo acá investigación efectiva. Usted dele su producto y su servicio a alguien que ha probado solvencia para pagarlo. Número 2, calcule la capacidad de pago. Y número 3, determine el límite saludable de pago, no solamente para el que va a recibir el producto y el servicio, sino también para usted. Las grandes cadenas, por ejemplo, no sé en todos los países, supongo que es igual, pero en los Estados Unidos, que es algo que a mí me tocó trabajar, yo viví en el sur de California, y aquí en México, donde he vivido los últimos años, yo nací aquí, viví básicamente 1 año y medio en California cuando inicié mi vida profesional. Les puedo decir que los grandes almacenes muchas veces viven precisamente de los grandes plazos de crédito que tienen. Compran mercancía, la compran a un precio muy barato, la venden, pero tardan meses inclusive en pagar. Y entonces la venden tan barato que recaudan el dinero pronto y su negocio está en lo que aquí llamamos genetear el dinero, usar ese dinero. Básicamente funcionan más como instituciones bancarias que como comercios. Cuidado con el crédito mal soportado. Número 3, gestiones de cobranza tolerante. Yo estoy convencido que cobrar no es pecado, absolutamente no, todo lo contrario. Pero si usted es laxo, es tolerante a la hora de cobrar, está comunicando un mensaje que su cliente va a interpretar muy a su beneficio y va a comenzar a demorar. Dicen a veces que la ocasión hace el ladrón y a veces el ser muy laxo con los cobros le está diciendo o le está comunicando al cliente, no estoy tan interesado en el dinero y págame cuando puedas. Debemos de tener cuidado. Medidas de prevención, establezca política de cobranza y respételas. Número 2, evalúe periódicamente la calidad de la cartera de clientes, haga ajustes. Hay clientes que están demostrando que no son solventes, que no son confiables, haga ajustes. Y número 3, verifique acciones de cobranza, establezca políticas de cobranza que sean razonables, que sean prudentes. Número 4, causas de tener una cartera vencida o gente que no nos paga. Clientes con mala organización. Cuando fallamos al soportar un crédito, cuando fallamos al darle crédito a alguien que realmente no lo debería de recibir, pues nos vamos a topar muchas veces con esto. A lo mejor tienen buenas intenciones, pero están muy mal organizados. Entonces, medidas de prevención, ayúdelos con datos. Presente facturas a revisión, anexando copia, avísele, manténgalos al día de que deben, trate de darles un calendario de pagos y enfatice las acciones de cobro para ayudarles, para recordarles. Y la última,
problemas económicos del cliente. Eventualmente, los clientes, igual nosotros vamos a tener o podemos eventualmente llegar a tener un problema económico y debemos de tomar medidas con nuestros clientes de la misma manera que nuestros acreedores con nosotros. ¿Como cuáles? Suspensión temporal del crédito. Ya lo decía antes, si esta persona, si esta empresa no me está pagando lo que ya le mandé, ¿por qué le voy a mandar más? No le estoy haciendo un bien. Redocumentación oportuna del adeudo, renegociar. De pronto es mejor cobrar algo que no cobrar nada. Aceptar mercancía en devolución. Y esto es algo que eventualmente se debe de considerar para ya quitarle la deuda a la persona. Estamos ya en los últimos momentos con toda oportunidad. Si alguien tiene alguna pregunta, me parece que ya está Keren por ahí. Keren, ¿estás ahí? ¿Nos estás escuchando? Sí, aquí estoy. Buenas noches a todos. ¿Qué tal? Bienvenida, Keren. Oye, ¿hay alguna pregunta? No, no tenemos ninguna pregunta hasta ahorita. Como que Correcto. ya les dije que si alguien quería comentar alguna, pues podía hacerla ya, aquí estaba pendiente. Perfecto. Te lo agradezco muchísimo, Keren. Vamos terminando el tema. Es un tema candente, sin lugar a dudas. Nos dice aquí el material, reacción número 6, es el último. Deuteronomio 15, versículos 1 al 11, nos lleva a reflexionar sobre un tipo de economía increíble. Voy a leer nada más los primeros 3 versículos. Vean lo que nos dice la Escritura. Al final de cada séptimo año, tienes que anular las deudas de todos los que te deban dinero. Lo harás de la siguiente manera. Cada uno anulará los préstamos que haya hecho a otro hermano israelita. Nadie exigirá ningún pago de sus vecinos ni de sus parientes, porque habrá llegado el tiempo del Señor para la liberación de sus deudas. Versículo 3. Sin embargo, esa liberación solo sirve para tus hermanos israelitas, pero no para los extranjeros que vivan en medio de ti. Si se fijan, Dios mismo está diciendo ahí, con tu hermano no te pases de la raya. Préstale, pero préstale sin intereses. Ya veíamos ahí el asunto de cómo lo manejan los judíos en estas páginas que les mostraba. Pero a otro dice, bueno, puedes hacerlo. Sin embargo, la temática de Dios es que nunca se caiga en el abuso. No está mal cobrar intereses, no está mal. Pero lo que sí está mal es abusar con los intereses de otros. Dice el versículo 4, no deberá haber pobres en medio de ti, porque el Señor tu Dios te bendecirá en abundancia en la tierra que te da como preciada posesión. Esa es una situación que debemos de comprender. Recientemente vi una película que se llama Downsizing, no sé, en español le pusieron Pequeña Gran Vida. Hay un actor ahí que es el protagonista que se llama Matt Damon, y esta película trata de personas que se hacen pequeñas y viven en un mundo de gente chica, en donde básicamente el dinero que ellos tienen en dólares se convierte en millones. El asunto es que se supondría que todos van a vivir en holgura y que no iba a haber pobres. Y entonces recuerdo que hacen una fiesta en algún momento de la fiesta y dejan un tiradero y recuerdo que yo pensé, dije, bueno, ¿y quién va a tirar? ¿Y quién va a recoger, perdón, el tiradero? Y de pronto todavía no terminaba yo de pensar la idea cuando va apareciendo un grupo de personas para hacer limpieza, también pequeñas, en un mundo donde se supondría que no había pobres. Y yo pensé, ¿quién va a querer hacer limpieza? Al menos la limpieza de otros, si se supone que no hay pobres, pues va llegando un grupo de mexicanos. El típico mexicano para hacer la limpieza. Y entonces vivimos en un mundo en donde evidentemente hay algunas personas estereotipadas, en este caso el mexicano desde la perspectiva del sajón, que es una persona que está como para limpiar. Y el corazón de Dios va más allá. Dice, no deberá haber pobres en medio de ti, porque el Señor tu Dios te bendecirá en abundancia. Dios quiere que la gente se ayude, pero no quiere que la gente abuse los unos de los otros. Y ese es el punto medio. Ayudar sí, bienvenida toda la ayuda, pero cuidado cuando el que presta lo hace para abusar.
O cuidado cuando el que toma prestado lo está haciendo para abusar del otro. Quiero terminar con esto. Dice la aplicación personal. Tomemos algunos momentos ahora para pedir en oración que la gracia de Dios se extienda sobre todos los que nos deben. Dios quiere que tengamos un corazón misericordioso, que hagamos un buen trabajo, que hagamos un buen producto, que entreguemos a tiempo y que lo cobremos de la manera más honesta, transparente y honrada posible. Pero ¿qué pasaría si después de todo nuestro humano esfuerzo no nos pagan? Vean lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza. Atención con esto, yo pagaré, dice el Señor. En conclusión, podemos decir que aunque nuestros negocios no pueden sobrevivir sin dinero, el verdadero proveedor, la verdadera fuente de ingresos no es nuestro cliente, es nuestro Dios. Y Dios lo sabe. Y si nuestro cliente no paga después de que nosotros hicimos un buen trabajo, no para el cliente, sino para Dios, y nosotros cobramos nuestro trabajo y fuimos defraudados a la hora de hacer el cobro, dice Señor, yo pagaré. Podemos confiar en eso. Les agradezco muchísimo la atención. Keren, gracias porque yo vi que pasaste la lista y gracias por todo tu aporte. Y bueno, no sé si de última hubo alguna pregunta, me parece que no la hubo, ¿verdad? Preguntas, no, puros comentarios, nada más. Perfecto, pues gracias Dice, a todos los que participaron. Sí, adelante, Keren. a ver, sí iba a leer, pero dice, buenas noches, varias ocasiones me he visto en la dificultad de cobrar a mis clientes, me parece excelente, además de útil el tema. Me he visto en la necesidad de verme auxiliado por un bufete de abogados, el cual me revisa los contratos. Siento que esto le da seriedad a los negocios y esto puede evitar futuras dificultades. Otro participante dice, excelente tema, pero difícil de ejecutar. Yo pienso lo mismo. Dice, sí, pasa el tiempo y un cliente no nos paga y uno ha tratado por todos los medios de cobrar, ¿se puede proceder legalmente? Sí. La respuesta contundentemente sí, porque la ley tiene la capacidad, la ley ha sido diseñada para traer orden a la vida civil de un país, incluidos los negocios, y la ley contempla, sin lugar a dudas, que una persona que debe puede ser llevada a un juicio. Quiero compartirles, ahorita en el chat les voy a poner un artículo que encontré en un blog que se llama ¿Cómo cobrar una deuda por las malas? Yo creo que cuando alguien nos debe y nos da mucho coraje, queremos cobrarle por las buenas o por las malas, sobre todo por las malas, ¿no? Pero este artículo, que curiosamente no es desde la perspectiva bíblica, dice, cuidado cuando quieres cobrar por las malas, porque puedes caer en 5 errores. Y la idea y la invitación es a evitar esos 5 errores. El primero de ellos es el acoso. No, dice, no acoses. Dice, hasta hace algún tiempo era simplemente un gesto de buena voluntad. No acoses al que te debe. Sin embargo, la ley, por ejemplo, en España, que es donde se redacta este artículo, ya tiene tipificado como delito el que acoses a alguien aunque te deba. Entonces, dice, no es la mejor de las maneras. Número 2, dice, ¿vale insultar? Dice, bueno, obviamente por mucho que nos apeteciera, pues la respuesta es no. No hace falta decir que todas estas conductas ya vienen siendo castigadas por nuestro derecho penal. El tercer punto es un error acudir a una empresa de recobro. No sé en otros países, es evidente que lo hay en España y también lo hay mucho en México. Es decir, si se le debe a una empresa trata de cobrar y ya cuando ve que no, vende esa deuda, la compra una empresa que se va a encargar de volverla a cobrar. Obviamente la pagó mucho más barata, pero básicamente su estrategia es hostigar al que debe, porque en realidad, por lo menos aquí en México, obligar a una persona desde la perspectiva legal, aunque le deba al banco, llevarla a la cárcel, es muy complicado, muy, muy complicado. La única estrategia es el estarlo hostigando, estarle hablando a deshoras de la noche, afectar a todo su círculo de amistades, estarle hablando a los parientes, en fin, malquistar a la persona. Y entonces nos dice, pues muchas veces no vas a conseguir tampoco así el que se pague.
Número 4 dice, debemos acudir a la justicia y curiosamente aquí nos dice el material esto. Antes de decidir interponer una denuncia, siempre es aconsejable acudir a un abogado. La respuesta es sí, pero no vayas de entrada porque muchas veces vas a encontrar que la justicia es muy morosa también. Si tú con todo el interés no estás logrando cobrar, muchas veces vas a interponer la demanda y poco va a pasar. Entonces, lo que dice es aconsejable acudir a un abogado para que nos asesore sobre la mejor actuación a realizar, ya que si bien es probable que no lleguemos a incurrir en un delito de una denuncia falsa, sí es presumible que perdamos tiempo y energía en presentar una denuncia que no llegará a ningún sitio. Entonces, esa sería la respuesta. Se puede demandar, sí, pero asesórate, porque hay muchos recovecos en la ley y los deudores a veces se aprovechan de una situación y perdemos un dineral tratando de cobrar. No se vale, ¿no? Y entonces, la última cosa que nos dice, el último error, ¿es una opción rendirse? Aquí este artículo nos dice, sí, es una opción rendirse si lo haces de inmediato. Ya, si pasa el tiempo, estás tomando medidas, estás tomando acciones y ves que es una deuda impagable, no, entonces sí, va a ser más desgastante, te va a costar más el tratar de que eso se te cobre. Pero de entrada, no te des por vencido a la primera. Esa es la idea de este artículo. Y bueno, agradezco ahí el comentario. ¿Hay alguno otro que quieren? No, esos eran todos. Perfecto. Les voy a pasar este enlace. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos los que han participado. Aquí estoy poniendo el enlace en el chat de esta página. Es un blog y el título es ¿Cómo cobrar una deuda por las malas? Los 5 errores que debes evitar. Y acá hay otra página, les voy a poner también esto. Es una página que se llama Mis Abogados. Y entonces te da algunas estrategias como para hacer un cobro. Son cosas muy sencillas. Definir cuándo comenzar a cobrar, hacer un recordatorio amable, preguntar por qué no puede pagar, llevar el asunto a sus trabajos o oficinas, dejar la pelota en su lado de la cancha, acordar pagos que beneficien a ambos. Es lo que nos dice. Se lo voy a poner acá. Es interesante y me gusta porque a pesar de que no están desde la trinchera bíblica abonándonos estas sugerencias, sí están muy a tono a lo que nos dice la Escritura, a tener un corazón generoso e ir por las buenas, definitivamente. Muy bien, pues muchas gracias a todos, que pasen muy buenas noches y algo por lo que yo creo que vale la pena que oremos siempre es para que la gente a la que le vendamos o le estemos ofreciendo servicios tenga el corazón para pagarnos y tenga la solvencia para hacerlo. Y bueno, pues les agradezco mucho y seguimos conectados en la próxima sesión que vamos a hablar de otro tema muy, muy álgido, el diezmo. Que Dios les bendiga a todos. Un abrazo, saludos muy, muy afectuosos. Bendiciones.